continuación, las 5 cosas que usted debe conocer. Las nuevas designadas al Departamento de Estado, Rosacheli Rivera Santana, y al Departamento de Justicia, la abogada Lourdes Linet Gómez Torres, han recibido el respaldo de líderes políticos, incluyendo al presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Las designaciones están sujetas al proceso de confirmación legislativo. Durante el fin de semana de ventas sin IBU, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico emitió más de $40,000 en multas a comercios que incumplieron con las regulaciones, incluyendo la promoción de mercancía no autorizada. Y estamos listos para la temporada de huracanes. Al menos el gobierno de Puerto Rico anunció que está listo y preparado para enfrentar posibles emergencias. En una conferencia de prensa anunció que se han implementado planes de contingencia y se han coordinado esfuerzos entre agencias para garantizar una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad. La administración del presidente Donald Trump nombró a Nelson Albino, ex candidato independiente al Senado, como director de desarrollo rural en Puerto Rico. Albino, con la experiencia en industria de salud, asume el cargo en un momento en que se evalúa el cierre de oficinas federales en la isla. Y el gobierno de Donald Trump ordenó suspender temporalmente las entrevistas para nuevas visas de estudiantes internacionales en todas las embajadas y consulados. La razón, endurecer los controles, incluyendo la revisión de redes sociales de los solicitantes. La medida ha generado alarma en universidades y preocupación entre miles de jóvenes que sueñan con estudiar en Estados Unidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Mardelis, mitad de semana, miércoles. Así es, rápido que se ha ido la semana. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los amigos televidentes. Recuerden que aquí tienen un programa lleno de información y análisis de lo que acontece en el país. Con nuestras reporteras Sara Angelic y Yolanda Marrero, además de interesantes invitados, la picardía y la simpatía de Carmen Jovet. Hoy no está el problemático de Jonathan Lebrón, pero vino Armando Valdés. Y ustedes creen que no es problemática. Lo primero que me dice, acabando de llegar, tenemos una entrevista muy interesante. Yo, sí, dime el tema para ver si estoy preparada. ¿Sexo con o sin alcohol? Bueno, y es que me pidieron en la producción que te mantuviera un poquito bajo control, ¿eh? Yo tengo información de esos temas, y esos temas no los domino. ¿Qué sabe una pobre muchachita de Mayagüez empezando a vivir de esas cosas? Pues sobre eso vamos a estar hablando, problematizando precisamente con una sexóloga hoy sobre estas nuevas tendencias entre la gente más joven. Tú sabes mucho de ese tema. El tipo no bebe. No bebo, no bebo. Yo tampoco, no. Que sabemos la diferencia entre con y sin alcohol. Pero bueno, sobre eso vamos a estar hablando en problematizando, y además tenemos en el countdown a una persona, Alfredo Ocasio, que fue director de la campaña, presidenta de la campaña de Donald Trump en Puerto Rico, pero ahora hay como una tiraera entre él y una persona que acaba de ser nombrada por el presidente Trump para dirigir una oficina federal aquí en Puerto Rico. Dice que él es realmente el que está conectado. De apellido Albino, creo que es la persona. De apellido Albino. Dice que esa gente que se vende como que... Ocasio, déjamelo a mí, que yo lo cojo y lo... ¿Tú crees? Sí, porque Vamos yo soy a de ver. Mayagüez y él también, yo lo enredo de lo más bien. Pero hay un tema bien importante, y quiero decir que es un tema que amerita discusión, y es la selección de 2 mujeres puertorriqueñas para las 2 posiciones, a mi juicio, de mayor relevancia: la Secretaría de Estado y la Secretaría de Justicia. En mi opinión, y lo adelanto, a veces las mejores alternativas están más cerca de lo que uno las ve. Rosacheli es una ganadora. Rosacheli ganó por un mínimo 80% de los votos. Y me parece que ha sido una de esas alcaldesas en el PNP que ha hecho su trabajo, que el pueblo le ha respondido, la ha favorecido. En con unión su con voto. los populares, si no, pregúntale a Jesús Santa. Y en ese sentido, pues yo creo que ese nombramiento particularmente habla bien. Rápidamente Tomás Rivera Chatz confirma que él está a favor de ese nombramiento, al igual que el de la Secretaria de Justicia, que no la conozco. No le han regalado nada a la nominada para la Secretaría de Justicia. Es una mujer, ha luchado contra viento y marea, tiene galones, tiene experiencia, conoce el Departamento de Justicia y conoce la judicatura. De eso hay mucho más, porque también hay una crítica grande a que no se puede gobernar a través de comités. Le han tirado hasta con los técnicos gobernadores sobre ese tema. Hay el mensaje. Tenemos Mensaje de estado de situación. temas por un tuit se te llave. Hoy aquí en directo y sin filtro. De todo como en botica.
Amigos televidentes, yo tengo 2 platos exquisitos aquí. El estudio se ha llenado de un olor espectacular. Y ustedes se preguntarán por qué yo tengo estos 2 platos aquí. Y es que yo quiero que ustedes miren bien lo que tenemos acá para que usted me diga qué usted cree que es más saludable. Si el pollo que yo tengo aquí, que parece ser un pollo asado, o esta carne que Armando Valdés dice que es mechada, a mí me parece como un poco roast beef. Armando, ¿qué tú crees? Bueno, yo creo que es mechada, tiene como... Huele rico, huele Está rico. rellena de huevo, yo creo que es carne mechada. A Carmen no le gusta mucho. Armando es un chef, El punto es- él cocina mucho y por eso es que Yo sabe. cocino, Ok, sí. lo que es indiscutible es que esto es carne roja y esto es carne blanca. ¿Cuál de estas Bueno, dos ustedes creen que es Mira, más Carmen, saludable? mira La sabiduría popular dice que el pollo es más saludable, ¿no? Correcto, ¿verdad? Pienso yo. Puedes presentar evidencia empírica. ¿Tú? Sí. Vamos a ver. La más vieja soy yo y ellos están acabados y yo no. No, tú no digas eso, que tú no eres viejo. Sí, la más viejo sabia. es el sol y calienta. No, el viejo, el viento y sopla, el viento y sopla y ¿Y el qué sol dice la alumbra. evidencia empírica? La diferencia es que estas digestiones tienen mucho que ver con el envejecimiento. En la medida en que uno come comidas más sencillas, crudas y en porciones más pequeñas, dura más. Pollo crudo, entonces. El jíbaro, no, No, ok. el jíbaro, Carne cruda, carne cruda, carne el de- jíbaro comía muchas viandas, ahora están a precios prohibitivos, tan caras como la carne, y muchas frutas. Yo me comía de merienda 3 mangos que llevaba en el bulto. Yo Hay un me es- voy por la carne roja. Hay un estudio Cuéntame, italiano Marteli. que revela algo bien interesante porque yo creo que la mayoría de nosotros asumimos que el pollo es más saludable. Vamos a ver la historia para que usted vea lo que dice ese estudio. Siempre nos dijeron que el pollo era la opción más sana, menos grasa, menos riesgo cardiovascular, mejor que la carne roja, pero ¿y si eso no fuera del todo cierto? Un nuevo estudio realizado en Italia por el Instituto Nacional de Gastroenterología lanza una advertencia alarmante. Comer pollo de forma regular podría estar vinculado a ciertos tipos de cánceres gastrointestinales y a una muerte más temprana. Durante 2 décadas, investigadores estudiaron casi 5.000 adultos, analizaron exámenes médicos, entrevistas, encuestas de alimentación y registros de fallecimientos. El hallazgo más inquietante, las personas que comían más de 300 gramos de pollo a la semana tenían un 27% más de riesgo de morir por cualquier causa, incluyendo cánceres gastrointestinales, en comparación con quienes comían menos de 100 gramos. Ojo, aún no se sabe si el problema es el pollo en sí o la forma en que se cocina, así como los condimentos y aceites que usamos para prepararlo. Cuando las aves de corral se asan, fríen o cocinan a altas temperaturas, pueden formarse compuestos como aminas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos que se han vinculado a riesgo de cáncer. Es decir, la forma en que se cocinan los alimentos podría liberar sustancias cancerígenas. Y sí, el estudio tiene límites importantes. No se midió cuánta actividad física hacían los participantes. Así que hay muchas preguntas abiertas. Pero este hallazgo lanza una señal de alerta. Lo que creíamos seguro, quizás no lo sea tanto. ¿Y tú? ¿Cuánto pollo comes a la semana? ¿De verdad conoces lo que pones en tu plato? Comparte si alguna vez pensaste que el pollo era la opción saludable. Y a ti te sorprendería la gran cantidad de personas que piensan que no importa en qué manera coman, por ejemplo, la carne blanca, es saludable y no porque... Es mucho más saludable, es como que la percepción que es hay la en la percepción, audiencia, pero por en ejemplo, la si gente. tú compras unos nuggets ¿En la audiencia? congelados que tú dices, ay, es pollo, eso es ultraprocesado y obviamente está vinculado a padecer cáncer. Qué interesante ese estudio. Ahora sí, Mardeli, que estamos listas para pasar de arroz y de masa con Carmen Jovet. En este segmento, evidentemente, no hay contexto. Yo como frutas, como muchos vegetales, como pana, como Juana Morales, la única mujer que comía pana con aguacate. Y las carnes no son mis amigas de ninguna clase. Este come hasta piedra, este que está aquí. Pero chiquito. claro que sí, de verdad que sí. Este es místico, no come de todo. Que va, yo como de todo, De menos mariscos todo. porque soy alérgico. Yo como de todo. Mientras más uno se llena y más alto es el insumo y el consumo, más cansado la gente está. Es como una pelea de perros la digestión. Coma poquito y verá que se va a sentir mejor. Y la gente dura más, en serio, dura más. Pero aquí estamos para hablar de otros temas que nos unen, temas que nos acercan como país, ¿verdad? Y siempre tenemos tantos consensos. Por ejemplo, Adrián, que trata a los compañeros con esa elegancia, que se los quiere comer vivos. Pero sin levantar la voz. Sin levantar el cabello, basta ver usted. No, lo que quiero decir es que vamos a hablar de la designación que ha hecho la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, de dos mujeres, una para las 2 posiciones más importantes.
La Secretaría de Estado, con Rosa Cheli, que está ahí, la ven vestida de chaqueta rosada, y la jueza Gómez para la Secretaría de Justicia. Yo creo que es una excelente selección. Son dos mujeres luchadoras que nadie les ha dado nada. El presidente del Senado llamó ayer, le dijo, adelante, tienen los documentos, tienen esto, prepárense que vienen las vistas de confirmación. Y creo además que este es un paso que inicia una conversación entre la gobernadora y Rivera Schatz, y creo que se van a reunir bien pronto. Si no hoy, mañana. Empiezo contigo. Mira, en primer lugar, en cuanto... Que este es de los que pasa juicio, este es de los que vota. Mira, en cuanto a la secretaria de Estado, creo que es importante reseñar que es atípico el que saquen a alguien de una alcaldía para llevarlo al Ejecutivo, sobre todo con los resultados contundentes que obtuvo la alcaldesa de Gurabo en su contienda, cerca de un 80%. Es una pela aquí en cualquier sitio. Eso es una pela y por ende pues es atípico que la gobernadora pase por encima de ese electorado, de la voluntad de los gurabeños y gurabeñas de tenerla como alcaldesa para traerla al Ejecutivo. Eso no tiene nada que ver con los méritos de la nominada, pero creo que es un dato que hay que reseñar. En segundo lugar, a los que les preocupe la planilla, los candidatos y candidatas tuvimos que someter copias 10 años en el caso de las mío. últimas 10 años. Así que eso no va a ser un problema con la alcaldesa de Gurabo. En tercer lugar, me parece que esa base de talentos que se basaba en 7,000 resúmenes, pues ya lo de los 7,000 resúmenes pues resulta ser una mentira. Hay una puerta giratoria dentro del PNP, dentro del grupo de Jennifer, no solo del PNP, dentro del grupo de la gobernadora. No es que resulte ser una mentira, lo que pasa es que si tú pregúntale a cualquier persona que tenga hijos, esposo o hermano, le digo, me ofreces una posición, y dice, estás loco, muchacho, te mato. Aquí amenazan de muerte al que se quiera meter en la política. Pero nunca fue un problema. Bueno. Nadie había tenido tantos problemas como ha tenido la gobernadora. Bueno, Quiquito, se suponía que yo no lo dijera, pero lo sabía. La reunión se dio. Pero como ya ha trascendido, la reunión se dio. Ya se dio, la reunión se dio durante el día de hoy. En el día de ayer, y yo creo que es un paso de abrir las comunicaciones, porque las prerrogativas de Cámara y Senado son unas y las prerrogativas de la gobernadora son otras. Ya le buscó, hay un problema, ya dice, no, será muy buena, pero entonces es buena para secretario de Estado y deja huérfano a Gurabo. Bueno, lo que pasa es que siempre va a haber oposición, ¿verdad? Y en el análisis, de alguna manera, la oposición va a buscar la forma de destacar alguna narrativa particular, pero en este caso no hay duda que la alcaldesa de Gurabo no solamente cuenta con el respaldo de los gurabeños, hablando de 80% de los votos en Gurabo, pues no es cualquier cosa, pero también es vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista. Así que es una persona que dentro de la base del PNP le tiene mucho cariño, mucho respeto, es una persona que proyecta muy bien y es bien de confianza de la gobernadora. Y a diferencia de los 7,000 además que conoce los sufrimientos de los alcaldes, que muchos de ellos están en la prangana. Yo creo que es fantástico, ¿verdad? Que en un momento donde los alcaldes están en problemas, ¿verdad? Y hay municipios que se ha hablado públicamente de que pueden cerrar próximamente por recorte de la Junta de Control Fiscal. Pues la alcaldesa, ahora como secretaria de Justicia, si finalmente el Senado la confirma, pues que yo no creo que haya ningún problema, pues lo que se puede convertir en ese puente, ¿verdad? De alguna manera Pero déjame dar ese espacio. Déjame pelar a la prensa, a mis compañeros de los medios de comunicación. Entrevistan a la licenciada, a la jueza Gómez, y le preguntan, ¿y qué usted cree sobre el aborto? Como si fuera una creencia, un dogma de fe. Generalmente ella era jueza, los jueces y los abogados tienen que defender la ley, el Estado de Derecho. Lo que usted crea ante el Estado de Derecho, pues, ¿qué prevalece? Pues si usted no cree, pues no puede ser juez ni puede ser secretario de Justicia. Y ella muy gentilmente dijo, cuando acuda al Senado de Puerto Rico, contestaré todas las preguntas. Entonces ya están criticando. Primero decían que guardaban a los candidatos y que el silencio los mataba. Ahora dice, a ver, María, no están protegiendo a los candidatos, ya los soltaron y ya están fritos en los medios. No, esa pregunta no opera en el vacío. Esa pregunta viene por la contestación errada que dio la pasada nominada a secretaria de Justicia, Janet Parra, cada persona es que individual. interpretó erróneamente el Estado de Derecho. Fíjate pero que cada no era la persona opinión. Janet Parra ya no está en el panorama por su pero propia responsabilidad. hay que comparar la respuesta en derecho, no su opinión. Podrá tener su opinión, pero siendo la abogada del Estado Libre Asociado, que es el secretario de Justicia. Una pregunta en derecho, y yo no soy nominada a nada.
yo vengo a defender la ley y respondo por el Estado del Derecho del país. Claro, y tiene que Acabó. interpretarlo correctamente para defenderlo correctamente. Es como cuando se le preguntó a Waldemar Quiles sobre la zona marítimo terrestre. No era su opinión de dónde debe estar, es cuál es el Estado de Derecho. No supo. Me quedan cosas. La otra es, está criticando a la gobernadora por que su gobernanza es a través de comités. Pero es que tiene que haber comités para buscar la manera de conseguir las soluciones. Porque fíjate que es importante, si la gobernadora envía sus proyectos sola y dice, mira, esto es lo que vamos a hacer, porque esto fue lo que yo quiero, pues van a decir que está gobernando y está imponiendo su criterio. Pero si tiene un comité, están diciendo que se está distanciando para que la culpa de lo que pase sea del No, comité. pero ese es el problema, porque palo si boga, palo si no boga. Así que, vuelvo y te digo, Puerto Rico, hay programas de televisión que se dedican, y de radio, y de análisis por ahí, que se dedican a buscar la forma de cómo complicarle los asuntos al pueblo de Puerto Rico. La realidad del caso es que la gobernadora, para hacer una reforma contributiva, por ejemplo, tiene que tener un grupo de personas que sepan del tema. Y el comité ha salido ya. Y tienen que reunirlos con más frecuencia. Eso es cierto. Una preguntita, pero es para el senador porque le va a tocar votar. Dicen que le colgaron un proyecto a la gobernadora y yo leí y me pareció, son las palabras que a mí me gustan, tiene que ver con la procuradora de la mujer y habla de la inclusión, de la igualdad, de los derechos de las mujeres. ¿Cómo ustedes le colgaron ese proyecto? Bueno, lo colgaron los PNP porque hablaba de identidad de género. Cuando la portavoz de Proyecto Dignidad consumió un turno para decir que el PNP se estaba alejando de ser un partido conservador porque ese proyecto iba a proteger a hombres que se autopercibieran como mujeres, ahí murió el proyecto. Ay, bendito, yo me voy a aguantar el cuello porque si están colgando los que hablan de identidad de género. Yo hablo de identidad de género. Eso fue lo que pasó. Yo me remito al récord. Me estoy protegiendo el cuello. Lo colgó Dignidad. Parece que le van a aprobar el proyecto de Cheito Hernández. Vamos a hablar más adelante con él. Es el proyecto de la todoterreno y más motoras. Vamos a ver. Salieron casi ilesos. Casi. Y pausamos, pero al regreso, Trump eligió a un republicano que dice ser más republicano que los de aquí y suena como si viniera con sed de venganza contra quienes no creyeron en él. ¿A quién puso a cargo de desarrollo rural en Puerto Rico? Lo discutimos en el Countdown. Además, hablando del nuevo director de Desarrollo Rural de Puerto Rico, designado por Donald Trump, alardea de que él es el más querido por Trump que otros de su partido. ¿Será esto un papelón? Y las relaciones sexuales estando sobrios, nada de alcohol y cuddling son las prácticas en tendencia con las nuevas generaciones. Sobre esto problematizamos luego de la pausa. Este segmento es presentado por Stool & Deco. Por décadas se ha relacionado el alcohol, las fiestas, con los encuentros sexuales entre los más jóvenes. Pero estas generaciones más recientes no les interesa tomar alcohol y menos cuando van a tener relaciones sexuales. También tienen relaciones bien particulares, donde lo más que hacen es acurrucarse, acariciarse y abrazarse, algo que le llaman el cuddling. Para explicarnos estas tendencias y el porqué de estos comportamientos en los más jóvenes, nos acompaña la sexóloga Tatiana Aponte, aquí en Problematizando. Tatiana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes. ¿Por qué estas tendencias, particularmente entre las personas más jóvenes? Sabemos que hay una tendencia hacia menor consumo de alcohol entre las generaciones más recientes. ¿Por qué además entonces se vincula con estos temas de índole sexual? Porque se entiende, primero que las generaciones más jóvenes están bebiendo, ¿verdad?, mucho menos alcohol que otras generaciones, y luego se entiende que son generaciones que buscan más el bienestar, vienen criadas ante el bienestar, el autocuidado. Aquí es donde viene el movimiento del running, de que ahora hacen muchas clases de yoga. Y entre todo el tema del wellness. El wellness, correcto. Y entre eso también se ve el alcohol, ¿verdad? Tener relaciones sexuales sin alcohol, porque estar bajo la influencia muchas veces lo que hace es que cuando vas a tener relaciones sexuales, pues no disocias la realidad. Se entra mucho en el consentimiento, que al otro día se levantan y no se acuerdan con quién estuvieron o qué fue lo que pasó, y tener el sober sex, como se le dice a esta nueva tendencia que se está viendo. Sexo sobrio. Sexo sobrio. Pero Tatiana, lo cierto es que podrá existir esa tendencia, pero la gente miente en las encuestas sobre prácticas sexuales.
es difícil saber cuáles son las prácticas y las preferencias porque no dicen la verdad. A la gente no le gusta hablar sobre su intimidad. En Puerto Rico la gente se bebe hasta las lágrimas. Yo no consumo alcohol, nunca he consumido alcohol. En mi casa nunca me lo prohibieron, pero en realidad no me gusta. No me gusta ni socialmente, ni hasta brindo de mentiras cuando tengo que hacer un brindis. Tampoco toma alcohol Armando, pero yo sí sé de experiencias bien desagradables de mujeres teniendo relaciones con personas bajo los efectos del alcohol. Incluso muchos compañeros, esposos que son alcohólicos, y la experiencia sexual con una persona bajo el efecto del alcohol puede ser bien traumática. Bien traumática porque las mujeres, pues obviamente siempre funcionan, pero los hombres no necesariamente pueden funcionar a plenitud bajo los efectos del alcohol y por lo general pierden erección durante el sexo. El acto sexual, así mismo es. Igual como lo estás diciendo, Jovet, exactamente. Entonces también lo que se está viendo es que al no estar influenciado bajo los efectos del alcohol, tienen una conexión más íntima, están mucho más presentes cuando están teniendo esa relación sexual, que es lo que se está viendo en estas nuevas generaciones, como decía Valdés, que está el cuddlegasm, que es como acurrucarnos, y el orgasmo es ese junte de palabras, que es lo que también podemos conocer como el cuidado after sex. Es interesante. O sea, pero tienen, no es que tengan un orgasmo solamente acurrucándose, ¿no? Pero lo que me choca es que también hay otras prácticas, hay hasta nuevos términos. Sí. Amigos con beneficios. Booty calls, que son llamadas... Pero eso no es tan nuevo, Carmen. Por eso, pero la juventud también lo practica. Eso no ha salido de mi generación también. Está bien, pero eso no ha salido de la práctica, que haya amigos con beneficios y esas llamadas a mitad de la noche que es con un solo propósito. Así mismo es, ¿verdad? Pero entonces cuando hablamos de acariciar, de ese cuddlegums, por ejemplo, son las caricias después del sexo. No es que nada más vinimos a intercambiar sexualmente y ya, sino hay una caricia, hay un afecto, hay esa preocupación por mí, de que tú estés bien, de cómo te fue sexualmente hablando, y es lo que estamos viendo en esta nueva generación. Pero Tatiana, le pregunto, ¿eso es algo nuevo o es que le estamos poniendo etiquetas y nombres a cosas que siempre han pasado? Vamos. Yo pienso que es algo que siempre ha existido, ¿verdad? Pero últimamente está más en auge también las redes sociales, pues esto se visibiliza un poco más y que se está dando un nombre a algo que usualmente siempre ha existido, y es lo íntimo y lo rico del sexo, es después de tener esa relación sexual, saber cómo está el otro, el abrazo, esa ñoñería, ¿verdad? No dejamos de ser mamíferos que necesitamos ese calor igualmente. ¿Podemos hablar de lo que no se habla? ¿De qué? De lo que no se habla es de que las mujeres, por lo general, no hablan sobre sus preferencias sexuales y piensan que hacerle una observación a su pareja puede traerle problemas porque la persona puede herirse o puede pensar que no está bien, que no hace las cosas bien. Y le digo que muchas mujeres callan y fingen que la están pasando muy bien y en realidad valoran el cariño, el abrazo y eso que ustedes le han puesto el nombre de cuddling, ¿verdad? Pero en el fondo no fue una experiencia sexual totalmente satisfactoria. Así mismo es. Muchas mujeres tampoco se atreven a decirlo también por el miedo a herir el ego de la otra persona, del hombre, en muchos casos, porque donde se suele ver es en parejas heterosexuales igualmente. Y eso es nuestro placer, el placer de uno, seamos hembra o estemos hablando de mujeres o de hombres, ¿verdad? O del género que se quiere identificar, es muy individual. Eso quiere decir que uno va al acto sexual, pero tú tienes que velar por tu placer y el otro pero también. ¿Sexo por placer o sexo por amor? Porque eso ha sido una discusión de muchos siglos. Puede ser por amor, puede ser por... Hay sexo sin amor, hay sexo por placer, mientras sea un acto consensuado, que estén disfrutando, que se sientan en respeto, que se gusten, que lo quieran, evidentemente, ¿verdad? Que haya esa calentura previa, porque a veces van al sexo pensando que se gustan y ya, y uno necesita una calentura previa, conocerse, un cariñito, unos mensajes, una llamada, tal vez una cena antes de todo esto, involucra lo que es el acto sexual y la intimidad en general. Yo soy romántica, yo soy de la época de Corín Tellado y de Romeo y Julieta. Bueno,
Tatiana Ponte, sexóloga, muchas gracias por estar con No nosotros. aquí en contestó Armando de Problematizando. qué No época voy a estar es. contestando más, me acojo a la quinta enmienda. Vamos con Mardeli Uciro. Es momento de hacer una pausa, pero al regreso Trump eligió a un republicano que dice ser más republicano que los de aquí. Y suena como si viniera con sed de venganza contra quienes no creyeron en él. ¿A quién puso a cargo de desarrollo rural en Puerto Rico? Eso lo vamos a discutir en el Countdown. Además, hablando del nuevo director de Desarrollo Rural de Puerto Rico designado por Donald Trump, alardea de que es el más querido por Trump que otros en su partido. ¿Será esto un papelón? Lo discutimos en instantes. Y llegamos a su segmento del papelón. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues miren, el presidente Donald Trump nombró a Nelson Albino como director de Desarrollo Rural de Puerto Rico. En uno de sus escritos en marzo dijo que se le acabó el guiso a los Rino, hablando de una familia pudiente republicana del país. En su anuncio dijo lo siguiente: algunos en nuestra isla decían ser los representantes de Trump en Puerto Rico. Otros decían ser los que tenían las puertas abiertas con el equipo del presidente. Creo que ya no debe haber ninguna duda de quién era el que tenía las puertas abiertas. Estas expresiones o alarde, ¿son o no un papelón? Comienzo contigo, Mardelis. Yo pienso que cuando nos llaman al servicio público, una de las características más importantes que debe tener esa persona es la humildad. Y el ánimo de servir. Eso no se deduce directamente de las expresiones de esta persona a quien yo no conozco. Sinceramente me parece que la manera en que se está expresando es un papelón. ¿Y tú, Armando, qué opinas? Yo creo que Mardelis comete el error de pensar que las personas que llegan a la administración de Trump llegan allí por un interés en el servicio público. Debería ser. Si hemos visto algo desde la Casa Blanca hasta la familia del presidente Trump, es el interés de lucro personal, tanto con la venta de una participación en una gala a través de la adquisición de la criptomoneda de Trump, hasta muchísimos otros ejemplos, el avión que le está regalando el gobierno de Qatar al presidente y tantas otras instancias. Así que a mí no me parece un papelón únicamente porque me parece que esta es la razón por la cual el presidente lo ha escogido. Él está actuando conforme al libreto del trumpismo. El trumpismo es un movimiento que precisamente quiere destruir al antiguo partido republicano. RINO significa Republican in Name Only. Y en ese sentido, estas expresiones, tanto las de marzo como las que acaba de hacer al ser nombrado, son precisamente la razón, no un defecto, no una falla en el sistema, sino es el diseño del trumpismo y él logra acceder a este puesto a través de esas expresiones. Muy lógico tu planteamiento, pero quiero saber qué opina Carmen. ¿Qué opino? Digo, a mí no me gusta Trump, pero Armando Valdés le estaca donde amarran los demócratas. Ha dado un discurso ahí de todo, pues faltaba que mal iba a sacar. De momento saca de nuevo a Kamala Harris y a Biden, porque Dame el tiempo y los traigo. Imagínate, cualquier cosa, yo tengo dolor en la garganta, seguramente es culpa de Trump, Armando. Pero lo que pasa, lo que yo encuentro es que uno no puede hacer alardes del poder que tiene. Pero Trump lo hace. Pero estamos hablando de este joven. Que está nombrado por Trump. Estamos hablando de este joven. Trump Albino. hace alardes del poder que tiene, pero también paga por eso. Además que él no es Trump. Trump es una categoría aparte que hay que estudiar científicamente, ¿verdad? Y ya llegó. No es que vaya a volver, ya llegó, ya es presidente 2 veces y ya ganó por el voto popular y por los colegios electorales. Pero para este joven, uno no puede hacer alardes porque te llenas de enemigos. Si tienes poder, ejércelo. Ejércelo porque tienes poder. Además que la política, y esto es un cargo político también, es para sumar, no para restar. Empezar peleando nada más y nada menos que con la gobernadora, con Tomás Rivera Chat y con esa familia. Y ahí te buscaste un lío innecesario. Es un inmaduro papelón. Pues
Por decisión dividida, este jurado ha entendido que las expresiones de Albino son un papelón. Pausamos, pero antes, en crecimiento el autismo en la adultez en la isla. ¿Qué están haciendo las autoridades para atender esta situación? Te decimos luego de la pausa. Este es el countdown o la cuenta regresiva, 7 minutos de pura adrenalina, que comparto hoy en la moderación del segmento con Armando Valdés, que es bastante moderado el hombre. Bueno, el licenciado Alfredo Ocasio, la persona que dirigió la campaña de Donald Trump en Puerto Rico, no muchos republicanos en la isla apoyaron, ¿verdad?, a Trump, pero él sí lo apoyó. Desde sus inicios, la gobernadora, que es republicana, ha sido criticada en el pasado por el nuevo designado de Desarrollo Rural de Puerto Rico, Nelson Albino. Él ha sido crítico también de Tomás Rivera Chatz, de la gobernadora, y en marzo dijo que Dodge le quitaría contrato a una familia millonaria del país que ha sido republicana por décadas. No sé, él dice que tiene cercanía con Donald Trump, pero aparentemente está en contra de los mismos republicanos. El presidente del Senado y la gobernadora no suena, no huele bien para Puerto Rico. Y para hablar de estos temas nos acompaña uno que aparentemente Trump no lo apreciaba, no le hacía caso y no contaba con el favor de, como dice el señor Albino, el licenciado Alfredo Ocasio. Saludos, Ocasio. Saludos, usted le hizo Carmen. la campaña, se mató y Trump no quería ni saber de usted. No, el presidente selecciona a su equipo y en ese caso de mi hermano, porque lo conozco hace muchos años, era de toda su familia, Nelson, pues lo han escogido para dirigir estatalmente a Rural Development. Es una designación que hace la Secretaría de Agricultura. Pero dígale a su hermano que tiene que bajarle 2, porque como que se ha dado como unos golpes de pecho un poquito fuerte. Periódicamente él y yo hablamos Pero ayúdelo. Y yo lo aconsejo y espero pues que siga también esos consejos y haga un buen trabajo Pero de él ser el es- mejor de los No le hace Él es caso, su ¿sabe? hermano en privado, pero su némesis en público, porque parecería, por lo que está diciendo, que se refiere a usted y a otras personas que, como usted, dijeron estar vinculados con la campaña del presidente Trump. Yo creo que a quien el más se refiere es a Elizabeth Torres. A Elizabeth Torres. Sí. Ok. Pero al contrario, él, de hecho, cuando yo lo conocí, él era un muchachito. A quien conozco pues a su papá, a su mamá, son amigos míos. Y al principio él era libertario. Y poco a poco pues lo fuimos encarrilando al Partido Republicano. ¿Y todavía es un muchachito? No, ya él tiene sus 20 y pico de años. Bueno, está bien. Ha tenido Muñoz su experiencia en lo la vida, describió. como todo el mundo. Muñoz lo decía, son errores de juventud, lo entendemos, no hay problema. Por eso, él ya ha tenido sus experiencias en la vida y yo espero que las aplique ahora. ¿Y cuál es la familia esa que él dice que se lucra y esa familia que es? No sé, eso. Ay, preguntarle a él. Ocasio, Eso le pregunten Ocasio. a él, no sé. Ay, con esa cara, no, Yo creo que hay no mucha- sé. Aquí hay muchas familias republicanas. Pero se Mencione. Pero Yo se le voy a estará ver- refiriendo, vamos a hacer... Pero ¿verdad? déjame pincharlo, lo tengo Bueno. lo tengo casi muerto por la pechuga. Mira. Ocasio. Familia republicana Hay de muchas. billetes largos, Hay muchas. los fonalleras. Los Esos son fonalleras. esos son Pero no unos puede. Y con bienes raíces donde sabemos Ah. que están en la actualidad Pero que tenga cuidado oficinas federales, porque ¿no? Zoraida Fonalleras ha sido por los siglos de los siglos de los siglos committee woman del Partido Republicano O sea, una antes de que persona- Albino naciera. ellos y puedo decirte que esos son personas muy queridas en el establishment, dentro del Partido Republicano. Como ¿Del tal, como han sido. establishment o Y del el ala partido. trompista? No, también del ala trompista. Sí. De hecho, hace varias semanas estuvo aquí el chairman nacional del Partido Republicano, que nosotros sabemos que él es trompista, y estuvo compartiendo con ellos y yo estuve presente. O sea, son una familia muy querida dentro del Partido Republicano. La familia Fonalledas dio cantidades importantes a la campaña de Donald Trump en este ciclo. Eso no sabría decir. Pero usted no fue el presidente de la campaña aquí en Puerto Rico. Lo que pasa es que las aportaciones van directo al comité en Washington. Yo no trabajé con el área de recaudación de fondos. Ya. Y existe esa posibilidad que él plantea de que le quiten contratos de alquiler, por ejemplo, a edificios donde, de nuevo, conocemos que están en la actualidad oficinas del gobierno federal.
Aquí en la Chardon está el edificio federal, están la mayoría de las oficinas. Si hay oficinas en otros edificios, pues eso es una consideración que tomará la administración. pero acá entre nosotros, ¿usted no cree que como que se le fue la lengua y mezcló dinga con mandinga, hizo un revolú ahí y se llevó enredado a medio mundo? A veces en el fragor de la política se dicen cosas que no deberían decirse, pero Nelson tiene la capacidad de recapitular y enderezar. Pero eso que recapitule porque empezó un poquito mal. Digo, Pero eso que pelear dijo- con la gobernadora y con Tomás, yo no, a la vez yo creo que... Ocasio, pero eso Bueno, que ha sido dijo... crítico de la gobernadora y del presidente del Senado y de otros republicanos también. Ocasio, Ay, pero Dios. quiero estar claro. Eso que dijo no debió haberlo dicho. Usted lo acaba de decir. Yo no lo hubiese dicho. Usted no lo hubiese dicho. Yo no lo hubiese dicho. Y usted le aconsejaría al muchacho que usted vio crecer que no hiciera ese tipo de expresión. Si se sienta... Bueno, yo Si le preguntara a usted. consejos. Si me preguntara, yo le diría, tienes que moderarte un poquito. Ya. ¿Es de Mayagüez? Él es de Cabo Rojo, Ah, porque en Mayagüez yo tengo algún instante. pero su papá trabaja en Mayagüez. Ok. Y Nada, tiene que bajar, como es un joven, hay que hablarle como se le habla a un joven. Acho, bájale dos. Pero este no Entiendo. es precisamente el estilo que le gusta a no solamente la base del partido republicano bajo Donald Trump, sino al mismo presidente. Ese tipo de actitud y de planteamiento de frente sobre el trumpismo. Esto no es precisamente lo que lo puede haber puesto en posición de ser un designado por el presidente a No dirigir creo, esta no oficina. creo, no creo. ¿Usted cree que no? No creo. No cree. porque ¿Quién quiere una guerra entre republicanos? Bueno, Bueno, un demócrata reventado como... o el propio presidente. Es que yo no sé, yo no creo que le vayan a regañar por esto. El tema del vino no pare más. No pare más. Quiero decirle algo a usted mirándolo de frente, Ajá. tipo Limari Suárez. Dispare. Mire, yo lo pelo a usted. Usted sabe que lo he pelado. Yo no soy simpatizante de la administración Trump, aunque reconozco que esa es la voluntad democrática de los que votaron por él. Pero usted hizo algo que debía servirle de ejemplo a muchas personas que son llamadas al servicio público. Usted lo llama a la gobernadora para ofrecerle el cargo de comisionado de seguros y usted le dijo a la gobernadora, déjeme decirle que yo tengo una querella ante mí. Una Que luego queja. resultó que no era una querella, que era una queja. Pero que lo sepa, no va a pasar nada. Yo creo que va a prevalecer, pero es importante que usted sepa esto. Y le evitó un dolor de cabeza a la gobernadora que otros no le han evitado. Porque lo que le ha pasado hasta vergüenzas públicas por personas decir, esa no soy yo, y después ir al otro día y decir, sí, esa soy yo. Por favor, yo creo que actuó usted bien. Lo pensó mucho. Ya que me das la oportunidad, Carmen, yo te voy a decir esto. Yo tenía 25 años cuando empecé la profesión de abogado y a los 3 meses de empezar conocí al licenciado Julio Irving Rodríguez. Yo lo conocí también. Ex senador del Partido Popular, y recuerdo cuando él me preguntó, me viró y me dijo, nene, ¿tú te vas a dedicar a la litigación? Y yo le dije, bueno, parece que ese es mi camino. Y me dice, pues prepárate porque en el camino te van a estar radicando quejas, pues eso son estrategias de litigación. Y de hecho, en 3 ocasiones anteriores me han radicado quejas, ha sido victorioso en las 3 y en esta pues también seré victorioso, no tengo duda. Pero siempre, y es un consejo que él me dijo, siempre camina al lado de la verdad. Y eso es lo que yo siempre he hecho, caminar al lado de la verdad, y no hay nada mejor, la mejor defensa es esa. Pero algunos no le dijeron toda la verdad a la gobernadora y la pusieron en una Yo posición respondo difícil. por mí. Y yo sí fui claro y expliqué lo que era. Todos entendieron que es una queja frívola y por eso ella hizo el nombramiento. Luego, pues en el Senado, cuando tuve mi reunión con el presidente del Senado, también le hablé sobre la queja. Él mismo me manifestó, resuelve eso y te confirmamos, no hay problema. Y yo, ok, no tengo problema. Así que estamos trabajando en eso. Una vez se resuelva la queja, pues encabulla y vuelve y tira. Nada más con el testigo. El juez decide. ¿Yo? Sí, absuelto. Yo creo que actuó bien. Yo creo que actuó bien. Absuelto. Y Absuelto. lo felicito porque muchos otros se quedan ahí y ponen a los gobernadores o a la gobernadora en este caso en una posición muy difícil. Mi vida siempre ha sido un libro abierto y yo no le tengo miedo porque
siempre actúo de acuerdo a la ley. Usted es a la chévere, verdad. usted es chévere. El problema es que es trompista, pero por lo demás usted está muy bien. Hasta mayagüezano no es, pero es trompista. Gracias, Ocasio. Esto ¿Cómo continúa. no? A sus órdenes. Pausamos, pero antes, en crecimiento el autismo no diagnosticado en la adultez en la isla. ¿Qué están haciendo las autoridades para atender esta situación? Te decimos luego de la pausa. Además, aumenta la cantidad de caimanes en nuestros cuerpos de agua, por lo que ciudadanos han decidido tomar acción. ¿Qué están haciendo para mitigar este problema? Te decimos luego de la pausa. Rutinas fijas, conversaciones difíciles e incomodidad social son señales que pueden parecer pequeñas, pero significan mucho. Sara Angeli nos presenta Silencioso pero presente, el autismo no diagnosticado en la adultez. Es común que tengamos compañeros de trabajo que estén en el espectro de autismo sin haber sido diagnosticados previamente. ¿Conoces a alguien que siempre tuvo dificultades para conectar con otros, entender las indirectas o tolerar ciertos sonidos? Tal vez no era timidez, sino autismo no diagnosticado. En Estados Unidos, 1 de cada 45 adultos ha recibido un diagnóstico de autismo, pero esa cifra podría ser solo la punta del iceberg. En los últimos 10 años, aquí en SER hemos visto un incremento en las solicitudes para evaluaciones de autismo en población adulta. Estos son, por lo regular, individuos que han pasado desapercibidos, tienden a ser de alto funcionamiento, han logrado compensar las dificultades asociadas a los síntomas del diagnóstico, pero aún así en su adultez están reconociendo quizás algunas dificultades, sobre todo en la interacción social. El resultado, generaciones de adultos sin respuestas, muchos etiquetados como difíciles, antisociales o problemáticos, sin entender el por qué se sentían diferentes. Hoy nuevos estudios confirman un aumento en los diagnósticos tardíos, especialmente entre los 26 y 34 años. Entonces, ¿cómo saber si alguien o uno mismo podría estar en el espectro sin haber sido diagnosticado? En ambientes laborales, por ejemplo, adultos que trabajen en ambientes con mucho estímulo sensorial, por ejemplo, una sala de emergencia, es un espacio lleno de mucha carga sensorial y emocional. Esto puede ser un ambiente bien abrumante para personas neurotípicas y mucho más para personas en el espectro de autismo. En relaciones de pareja podemos ver también relaciones que sean un poco diferentes a las típicas, en el sentido de que pueden ser un poco más distantes. Pueden desarrollar rutinas, ciertas maneras de hacer las cosas y sentir la irritabilidad o angustia al no poder realizarla, de tener mucha dificultad manejando los cambios. Muchos se pueden quejar de que socialmente se sienten agotados. Algunos lo descubren en plena adultez. Muchos tienen pareja, hijos, empleos y aún así enfrentan un mundo que no siempre entiende su forma de sentir, comunicar o conectar. Cuando finalmente llega el diagnóstico, puede traer alivio tras años de preguntas sin respuestas. El diagnóstico no cambia a la persona, simplemente ayuda a los profesionales de la salud y otros proveedores a reconocer unas dificultades asociadas y poder ayudar a la persona a tener una mejor calidad de vida. Hay respuestas que llegan tarde, pero aún a tiempo para cambiarlo todo. El diagnóstico no es una etiqueta, es una oportunidad para sanar, comprenderse y vivir con mayor plenitud. Reconocer los síntomas y buscar apoyo profesional puede ser el comienzo de una historia nueva, más libre y clara. Para ABC Puerto Rico, Sara Angeli Rodríguez. Qué interesante este reportaje que presenta nuestra compañera Sara Angeli sobre este aumento de adultos que tardíamente le diagnostican autismo. Y pasa mucho con ciertas condiciones cuando las personas son neurodivergentes que pasan como por debajo del radar y no es hasta la adultez entonces es que se dan cuenta y buscan ayuda y tienen un diagnóstico. Así es. Los caimanes, una especie invasora sin depredadores naturales, están aumentando en nuestros cuerpos de agua y acercándose peligrosamente a las comunidades. En esta nota conoceremos cómo algunos valientes ciudadanos han decidido tomar acción para proteger a la gente y mitigar este problema. Nuestra reportera Yolanda Marrero Girot nos informa. El animal no tiene la culpa de estar en Puerto Rico. Y como ser vivo tiene que ser respetado aunque no sea de Puerto Rico, aunque sea una especie invasora. Así que
causarle daño corporal sin una muerte y no ocasionar una muerte rápida y digna, pues es maltrato. La indignación creció tras el brutal ataque a un caimán en Manatí, presenciado por el propio secretario del Departamento de Recursos Naturales. Este incidente revive un debate urgente. ¿Qué hacer con estos animales? Y nosotros tenemos que aprender como sociedad que si vamos a procesar o a disponer de un organismo, pues que tengamos entonces el respeto al organismo, porque eso muchas veces habla de nosotros como país. Aunque el caso donde un hombre presuntamente golpeó a un caimán con un palo hasta matarlo sin razón aparente ha causado indignación, el problema es más profundo. Los caimanes no solo están presentes, sino que se multiplican con las lluvias recientes. Pero vamos a la raíz. ¿Cómo llegaron estos animales a Puerto Rico? Los caimanes en Puerto Rico están posiblemente desde los 50 o antes, porque se vendían en las tiendas aquí en Puerto Rico. O sea, aquí se vendían en las tiendas de mascotas y se podían comprar. La gente entonces las adquirió y eventualmente, pues cuando ocuparon un buen tamaño, pues decidieron, mira, ya yo no puedo lidiar con ella, la voy a liberar. El problema sigue creciendo y ahora hay sobrepoblación. Por eso, expertos coinciden que el gobierno debe implementar planes de control y educación porque erradicarlo será difícil, aunque no imposible. No es que sea imposible, es que va a requerir una inversión de dinero. Y tenemos que ver que nuestra economía no es la mejor del mundo. Las agencias apenas tienen presupuesto para funcionar y tú le vas a decir a un secretario, mira, sácate tantos millones para que entonces hagas control de caimanes, educación sobre caimanes, pues a lo mejor no va a ser prioridad cuando tú tienes otros problemas con los que tienes que lidiar. Por ahora, los caimanes seguirán representando un desafío en la isla, por lo que expertos afirman que es urgente implementar planes de manejo, campañas educativas y regulaciones estrictas para evitar que el problema sea grave. ¿Y tú, cómo piensas que el gobierno debe atender este problema? Soy Yolanda Marrero Girot para ABC Puerto Rico. Hay que atenderlo. Yo no sé si es de las prioridades porque hay muchas situaciones en Puerto Rico, pero hay que atenderlo porque lo que no se atiende... no es la única especie invasora o exótica, porque también tenemos el problema de las culebras. Así y las iguanas de palo. Y los monos. Y los monos, como dice Carmen. Claro. Ahora pasamos contigo, Carmen. La culpa no es de los animales, es de las personas que trafican con ellos. Los animales atacan cuando tú te metes con los animales. Voy a la pausa y cuando regrese les doy mi opinión. Este segmento es presentado por Winmar, energía de la buena. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, ha estado bajo fuego. Críticas externas y dentro de su propio partido. Pero hay que reconocer que se apuntó una, con la selección de 2 mujeres para ocupar la Secretaría de Estado y la Secretaría de Justicia. A una la conozco más que a la otra, a Rosa Shelley, alcaldesa de Gurabo, pero la jueza Gómez tiene un bagaje amplio, tiene conocimiento de la profesión legal y conoce la judicatura también. La gobernadora está dando unos pasos que a mí me parecen muy interesantes. Primero, ya se reunió con Tomás Rivera Chatz y no es mandarse un texto o un email, no. Cara a cara, como decimos en este programa. Está recogiendo ¿verdad? Los comentarios y está escuchando porque ha decidido invertir más en una selección correcta y el chequeo, el background check de los nominados y las nominadas. Todavía está a tiempo. Antes de que llegara el 30 de junio dijo que iba a hacer estas nominaciones, estas designaciones, y ya los tiene, están los designados. A la pregunta de si tienen los requisitos, parece que sí. Van a pasar por el crisol del Senado, por si lo felicitó Tomás Rivera Chatz desde ayer, quiere decir que tienen la oportunidad de ser confirmadas. Rosa Shelley enfrenta una situación diferente. Ella barrió, ganó por un margen de 80%, que eso se ve todos los días y no es cáscara de coco, aunque sea PNP. Lo cierto es que ahora, en este momento, Puerto Rico gana y tiene una secretaria de Estado importante porque está en el orden sucesorial. Pero Gurabo pierde una excelente alcaldesa. ¿Cómo llenar esos zapatos? Eso será tema para otra discusión. Esa es mi opinión. Gracias por escucharme. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Muchísimas gracias, Carmen y compañeros. Bueno, y hasta aquí esta edición de Directo y Sin Filtro, pero antes les recordamos que los NBA Finals comienzan
El 5 de junio, El tú que eres 5, el fanático. 5, Y solo sí. los podrá disfrutar. No me los pierdo. Los Sí, podrá sobre todo disfrutar, tú. mire, por ABC Puerto Rico, territorio GOATS, hasta el 2036. Y nosotros los esperamos mañana a las 5:55 con más información y análisis. Será hasta entonces. Chao, Chao. compañero Armando. Bye.